Vamos a cambiar de tema y nos vamos a referir a la comercialización de maquinarias agrícolas. Nos entrevistamos con el señor Raúl Raschia, propietario de la firma Balcarce Maquinarias. Lo escuchamos. Bueno, informaciones que aparecieron en los medios hace algunos días hablaban de una caída importante en la venta de maquinarias agrícolas, alrededor de un 20-25%. ¿Cómo se vive esto aquí en nuestra zona y en tu firma? Mira, en la firma nuestra personalmente, sí, yo te diría que posiblemente estamos un poquito más de un 25% en lo que llevamos hasta esta parte del año, ¿no? Por ahí ha caído mucho, inclusive en el volumen del importe de las operaciones, o sea, se hacen operaciones que no son de un alto valor, cosas que por ahí el año pasado teníamos esa diferencia. Por ahí en el volumen de máquinas estaríamos en un 20-25% y en importe debemos estar en un 40% menos que el año pasado. Esto se debe fundamentalmente, a todo lo que existen los conflictos con la gente del campo, digo, por la falta de rentabilidad en algunas producciones, quizá la sequía que impactó seriamente acá en nuestra zona y en muchas zonas del país. Sí, yo creo que una de las bases, por lo menos en los primeros periodos, los primeros meses, era la sequía. No se sabía bien qué era lo que se iba a cosechar. Después fue un poco también, esa parte mejoró, pero tenemos una complicación hoy en la zona con la recolección de los granos. Eso ha venido demorando y paralizando todo, ¿no? O sea, además de que hoy el momento que vive el productor ya no es bastante lleno de incertidumbre por varios motivos, entonces eso da que estén cautos, estén esperando y todos estamos un poco a la expectativa de cómo vamos a arrancar a partir de ahora, de mediados de año para arriba, cuando la gente va a sembrar más gruesa, porque la fina prácticamente está muy, muy tranquila. Y ahí, yo creo que podremos mejorar porque van a necesitar maquinarias. No digo que muchas, porque la gente está medianamente equipada, pero siempre a alguien le falta algo, ¿no? ¿El contratista es el contratista agropecuario, el contratista rural, es el que cambia más frecuentemente la maquinaria o está pasando problemas realmente económicos? No, es el que cambia. Nosotros, el porcentual nuestro del contratista es quien siempre fue el que nos sostuvo mucho mejor. Tenemos un mayor porcentaje de contratistas que son los que cambian la máquina. Lo que pasa es que hoy la actividad del contratista tampoco pasa un buen momento. Por ahí con la siembra está un poquito mejor equiparado, pero lo está sufriendo porque hay mucha gente que tiene sembradoras y cosechadoras, y con la cosechadora está sufriendo la falta de rentabilidad. Yo hablaba vez pasada con un contratista aquí de la zona de Balcarce y me decía, prácticamente no tengo pedidos de siembra de trigo. Algo que se le produce un bache realmente importante en lo que hace al movimiento de su negocio, personal, repuestos, gastos fijos. Sí, así es. O sea, todos nosotros cuando van pasando por venir a buscar repuestos, por cualquier motivo que nos encontramos con nuestros clientes, y en especial contratistas, que en otros años han sembrado muchas hectáreas. El año pasado se trabajó muy bien, con importantes cantidades de hectáreas por máquina, y este año hay gente que inclusive te dice no tengo casi prácticamente nada. Eso seguramente está afectando la rentabilidad, digamos, no tanto la parte rentable, sino la toma del dinero que el contratista contaba que tiene por su época de trabajo, que después va a hacer la factura y va a cobrar. Además le tenemos que anexar lo que te decía antes, el tema de que la trilla está muy demorada y eso lleva a que nadie pueda hacer la factura o muy poca gente, va terminando algún lote y todo se va demorando, ¿no? Cambiamos de tema y ya en la finalización de Panorama Agropecuario nos entrevistamos con el doctor Ricardo Bartosic en el marco del primer Congreso de Valor Agregado que se va a llevar a cabo en la localidad de Manfredi, provincia de Córdoba. Lo escuchamos. ¿Cómo se puede definir el agregado de valor a los productos agropecuarios? Bueno,
Como bien decías, entre el 18 y el 20 de julio va a estar en Manfredi el primer congreso de valor agregado en origen organizado por el INTA, y la idea es bien sencilla o clara, consiste en no pensar más en el trigo, en la soja o en el maíz como el grano en sí que producimos, sino como un insumo al cual se le puede ir agregando valor a través de una cadena de transformación. El ejemplo más típico podría ser el trigo, que a medida que lo vamos transformando en harina o en producto panificable, por kilo, cada vez ese producto adquiere valor, y además de adquirir valor, lo cual es beneficioso para el país y para la comunidad, origina fuentes de trabajo a la comunidad local. Entonces, la idea del INTA o la iniciativa del INTA es promocionar las actividades de agregado de valor a la producción primaria en origen, para favorecer el desarrollo de las comunidades del interior del país. Eso vendría a ser el concepto básico. Y dentro del congreso ese que se va a desarrollar, como decías, en el mes de julio, ¿ponen el énfasis en algún tipo de cultivo, productos, iniciativas? El énfasis está puesto básicamente en granos, trigo, maíz, soja, girasol. En la parte, el congreso tiene varios ejes. Este congreso se hace en el marco también, o asociándolo al ya tradicional congreso de agricultura de precisión y máquinas precisas. Entonces va a haber parte de producción relacionado a agricultura de precisión, y después van a estar aparte de cosecha, de post cosecha y de agroindustria o de agregado de valor. Toda esa temática va a estar disponible en el congreso. En la parte de cosecha y post cosecha vamos a trabajar fundamentalmente en 3 cadenas, que sería trigo, cebada por un lado. Va a haber conferencias específicas sobre estos 2 cultivos por sus características similares, van a estar agrupados así. Luego vamos a tener otra cadena que es soja, y vamos a tener otra cadena que es maíz, en lo referido a cosecha y post cosecha, pero siempre orientado todo esto a, por ejemplo, cuáles son los requisitos de calidad para respetar en la cosecha, en la post cosecha del trigo, del maíz o de la soja o de la cebada, pensando en su industrialización. No en, por ejemplo, maíz grado 2 para exportación, sino maíz calidad industrial para molienda seca o para molienda húmeda o para la elaboración de maíz pisingallo. Desde ese sentido vamos a hablar en la cosecha y en la post cosecha en este congreso. Se nos ha terminado el tiempo, nos vamos, no sin antes sugerirles que consulten nuestra página web www.sudesteagropecuario.com.ar. Muchísimas gracias por su atención, nos reencontramos la próxima semana con más Panorama Agropecuario. Muchas gracias.